Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a resolver el examen de la primera semana de mayo de 2024, tipo A. ¿Ha habido alguna queja de que es más difícil de lo habitual? Bueno, pues la verdad es que la parte teórica sí que puede que sea un poco más complicada, pero la parte práctica, salvo alguna pregunta que no tenía solución, tampoco era para tanto. A ver, vamos con la teoría. La primera pregunta, la medición según Nunnally, esto es capítulo 1 y además es una pregunta que hacen muchas veces. O sea que lo de la definición de medición según Nunnally siempre hay que tener en cuenta que, según Nunnally, medir es asignar números a cantidades de atributos. Esa es la clave, ¿eh? Así que la opción correcta es efectivamente la A. Opción correcta, la A. 2. ¿Cuál es una diferencia clave entre los test referidos a normas, TRN, y los test referidos a criterios, TRC? Cuando preguntan esta pregunta, la diferencia clave suele ser que los test referidos a normas son una medición relativa al grupo normativo, mientras que los test referidos a criterios son una medición absoluta respecto de un punto de corte. Pero esta vez no lo han preguntado así. Esta vez sí que es verdad que la A es claramente falsa. En los TRN, términos absolutos, no. Así que la A no es. En los TRC, maximizar varianza del test, no, eso es en los TRN. Así que ya sin mirar es la C. Efectivamente, la C dice que en los TRN la puntuación se considera un indicador de la puntuación verdadera en un rasgo latente, en un constructo. Esa es la correcta. Esa es la correcta. En la fase de especificación de las características del proceso de construcción de un test se concretan. Bueno, pues esto hay que ir a recordar el capítulo 2 que lo tendré por aquí, capítulo 2 en mis clases, capítulo 2 de psicometría y dentro de las características del test que está ahí, pues una de las cosas que se concretan es el tipo de ítems que se va a incluir. Efectivamente, eso es lo que preguntan. Y volvemos a al examen. El formato de los ítems. La correcta es la B, formato de los ítems. Opción, por tanto, B. ¿Los listados son un tipo de escala? Bueno, pues esto es una pregunta un poco retorcida, la verdad, porque es una pregunta que no es demasiado importante. Pero bueno, si vamos al libro, veremos que la opción correcta es la C, valorativo. 5. ¿Qué se requiere de las personas que evalúan los ítems según la ley del juicio comparativo en la prueba de jueces? Tanto en la ley del juicio categórico como en la ley del juicio comparativo, los jueces han de hacer juicios de hecho, no de valor. Es decir, no deben de mostrar opinión personal, sino decir lo que tiene que ser. Es como el juez que juzga y no tiene que juzgar según le caiga simpático o antipático el acusado, sino que tiene que juzgar según los hechos. Por tanto, la correcta es... Uy, vaya raya que ha salido por ahí. Emitir juicios de hecho sobre los enunciados, la B. No mostrar actitud personal y, por supuesto, nada de categorías. Eso podría valer si pusiera aquí juicio categórico, pero pone comparativo, así que de categorías nada. 6. ¿Qué caracteriza al escalograma de Goodman? Bueno, pues tiene muchas características. Vamos a leer y veremos lo que es verdad y lo que es mentira. La escala de entrelazamiento ordena a los ítems según su dificultad al margen de la opinión de las personas. Falso. Esto de al margen, falso. La escala de entrelazamiento ordena ítems y personas, las dos juntas. B. Se puede determinar la unidimensionalidad del atributo medido. Esa es la correcta, porque nos dice la teoría que el escalograma de Goodman permite, si el coeficiente de reproductividad es mayor o igual que 0,9, afirmar que el ítem mide un solo constructo, es unidimensional. Y por supuesto la C es falsa. Eso de representación gráfica de la dispersión, nada de nada. 7. Las teorías de test. Las teorías de test, si vamos a la teoría, al libro,
dice que estudian la relación que hay entre la puntuación empírica y la verdadera. De hecho, sirven las teorías de test para estimar verdaderas a partir de la empírica. Pero eso no lo dice ahí. Casi lo dice en la C. Casi lo dice. Puntuaciones observadas muy bien, pero derivadas no. Derivadas no. Es verdaderas. Por supuesto, la B del coeficiente de productividad en las teorías de test, nada, eso es escalograma de Goodman. Es la A, solo que en la A, en vez de decir la puntuación verdadera, dice el nivel del sujeto en la variable inobservable de interés. Eso equivale a puntuación verdadera. Y la puntuación en el test, que es la empírica. O sea que opción correcta, la A. 8. Según la TCT, si se aplica la misma prueba a una persona en repetidas ocasiones, la puntuación que permanece constante, la que no cambia es la verdadera. La verdadera no cambia nunca. La empírica puede cambiar de una medición a otra y por consiguiente el error, puesto que como la empírica es igual a la verdadera más el error, si cambia la empírica, cambia el error y si cambia el error, cambia la empírica. Pero esta es la que nunca cambia. 9. El análisis factorial es útil para la variación de un test cuando se utilizan métodos. eh, bueno, pues el análisis factorial, que el libro no explica mucho de él, no explica mucho. Me voy a ir otra vez a mis presentaciones del tema 4. Del tema 4 no, del tema 6. Del tema 6. Ahí está precisamente. El análisis factorial. Dice que quizás la técnica más utilizada y que en su vertiente exploratoria, ¿y para qué sirve en la vertiente exploratoria? La vertiente exploratoria sirve para permite descubrir estructuras que subyacen a las puntuaciones. Ese es la vertiente exploratoria. Y la confirmatoria para poner a prueba hipótesis planteadas. Así que tiene como, digamos, dos tipos de análisis factorial. El primero que se inventó, como yo explico en mis explicaciones de teoría, fue el análisis factorial y después se inventó o se descubrió el análisis factorial confirmatorio y cuando se descubrió el confirmatorio al primero, al original, al clásico, se le llamó exploratorio. Análisis factorial exploratorio, descubrir estructuras, confirmatorio, eh, poner a prueba hipótesis. Y lo que preguntan aquí en el examen es, es eh, relacionados con la estructura interna del test. Descubrir estructuras. No con el contenido, eso sería validación de contenido, ni referida a criterio, que sería variación de criterio. Así que está clara, por eliminación. Y vamos a la primera pregunta polémica de la serie. Todavía el equipo docente no ha dado las soluciones. Tardará un par de semanas en darla. La proporción de predicciones correctas en el grupo de personas que rindieron satisfactoriamente en el criterio es la razón de... Bueno, aquí la palabra predicciones sobra. Esto de predicciones sobra. En el libro no habla en ningún momento de predicciones. Es verdad que en el libro la única de estas tres que hay aquí, la única que tiene el NAC, que son las personas que rindieron satisfactoriamente en el criterio, es la de idoneidad. Pero tal como lo preguntan ahí, y obviando un poco la palabra predicciones, yo entiendo que de los NAC me están pidiendo los que fueron actos en el criterio, los que el test fue capaz de detectar, que sería NAA. En definitiva, que esto sería más bien la definición de sensibilidad, porque esto es la sensibilidad. Con lo cual, no me gusta ninguna de las opciones. Yo diría sensibilidad, pero no es. Por tanto, esta pregunta para mí es bastante loca, bastante ambigua. Yo creo que el equipo docente debería anularla, pero como el equipo docente pues, nos sorprende a veces con sus decisiones, ya veremos qué explicación da y luego las impugnaciones de los alumnos. Os recuerdo además que impugnar es una tarea del alumno, no impugna el equipo docente. El que impugna es el perjudicado y luego el equipo docente acepta la impugnación o no. 11. Si un test presenta, un ítem, perdón, una calidad métrica razonable, o sea que es un ítem que se va a admitir en el test porque sus características son buenas, entonces su variabilidad es baja. No.
tiene que tener variabilidad alta. Si todo el mundo responde lo mismo, el ítem no sirve para nada. ¿Hay funcionamiento diferencial? No. Si hay funcionamiento diferencial, la calidad métrica no es razonable. Es la C. Tiene buena capacidad discriminativa. 12. Con el fin de informar a los padres de los alumnos de un centro educativo sobre el resultado de sus hijos en varias pruebas de rendimiento en un estudio internacional, es conveniente utilizar las puntuaciones. Bueno, si utilizamos las directas, no son informativas, porque si yo le digo a unos padres que su hijo ha sacado en una prueba un 38, pues eso no dice nada. No dice nada. Las puntuaciones en cada ítem tampoco. Lo que sirve es los percentiles, es decir, a su hijo, mire usted, su hijo saca un 38, que no sirve de nada, pero lo interesante es que supera al 70% de los niños de su edad. Percentil 70, eso sí que informa. Mi hijo está en el percentil 70, supera al 70% de los niños de su edad. Por tanto, aquí la correcta es percentiles. Y 12 preguntas de teoría y empezamos con la parte práctica. La parte práctica, la 13. La 13 que nos dice todo eso, que lo voy a copiar en un Word. Copiar en un Word para tener espacio para resolverlo. Ahí lo tenemos. Qué feo ha quedado. Tiene que haber copiado con formato. Teniendo en cuenta los dos procedimientos de corrección, penalizando errores y bonificando omisiones, ¿cuál será la puntuación de un sujeto en un test de 50 ítems? 50 ítems con 5 alternativas. Lo he puesto un poquito más grande. 50 ítems con 5 alternativas, acertando 30, esto es el número de aciertos, y, y el número de errores es, lógicamente, 20, porque falla el resto. Entonces, la bonificación, la penalización de errores, esto es tema 2 y tema 9, está en los dos temas. Yo siempre lo ignoro del tema 2 y lo considero tema 9, porque cuando lo preguntan suelen preguntarlo entre las preguntas del tema 9. Es aciertos menos aciertos por azar. O sea, aciertos menos, los aciertos por azar son errores partido por alternativas menos 1. 30 aciertos menos 20 errores, porque ha tenido 20 errores y había 50, partido por 5 alternativas menos 1, 20 partido por 4, 5, y le queda un 25. Sin embargo, la puntuación corregida cuando se bonifican omisiones es aciertos más aciertos por azar que hubiera tenido de las preguntas en blanco que ha dejado. Y los aciertos por azar son omisiones partido por K, los aciertos por azar. Pero como aquí no hay omisiones, porque ha fallado el resto, así que acierta 30, falla 20, no ha habido omisiones. Así que esto es 30 más 0 partido por 5, 30. Por tanto, la solución es 25 y 30. Y la solución 25 y 30 la tenemos en penalizando errores 25 y bonificando emisiones 30. La B. La B es la correcta. Borro y me voy otra vez al examen. Que está aquí. Ahí. Un investigador aplicó el modelo de Goodman a un cuestionario de 6 ítems respondido por una muestra de 10 participantes. Si el número total de errores respecto al patrón ideal fue de 12, ¿los datos se ajustan al modelo según el coeficiente de reproductividad? Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. El coeficiente de reproductividad, página 7, es 1 menos errores de la escala partido por total de respuestas, 1 menos los 12 errores que ha tenido ese sujeto, no, ese sujeto no, el grupo de sujetos, partido por total de respuestas, que es ítems por participante, 6 por 10, 60. Y esto sale 0,8 y 0,8 es menor que 0,9. Por tanto, no se ajusta en el modelo de Goodman. Simplemente la B. No se ajusta en el modelo de Goodman y punto. Con las siguientes datos responder las preguntas 15 y 16. Esto es lo de siempre. Modelo categórico de Thurston. 150 jueces. Y me preguntan el valor escalar del ítem 1. Pues tengo que hacer las frecuencias absolutas del ítem 1. 10 y 20, 30.
y 40, 70 y 60, 130 y 20, 150. Y para hacer el valor escalar hay que hacer la mediana. La mediana, la mediana es límite inferior más y partido por f de y n medios menos f de. Lo primero que hay que hacer siempre en la fórmula de la mediana es n medios para saber el límite inferior. La mitad de 150 es 75. Buscamos el 75 en las acumuladas y vemos que aquí solo hay 10, aquí solo hay 30, hasta aquí solo hay 70, no ha llegado al 75. Aquí en el 130 está el sujeto número 75. El sujeto número 75 está en el 130, cuyo límite es categoría 4. Es categoría 4, cuyo límite inferior es 3,5, 4,5, de 3, es 3,5. Así que pongo 3,5 en el límite inferior, 3,5 más. La i siempre vale 1 en el método de los intervalos sucesivos. Siempre. Esta i la podíamos cambiar por un 1 en la fórmula, porque no utilizamos el método, perdón, de los intervalos aparentemente iguales. En el de los sucesivos es donde no vale siempre 1, pero aquí son aparentemente iguales, siempre vale 1. La FD es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la mediana, que es este 60 de aquí. Ese 60. Y ahora n medios, que ya hemos visto que es 75, y FB es la acumulada anterior, que es este 70. Ese 70. Bueno, pues 75 menos 70, partir por 60. Esto lo tengo hecho 20 veces, es 358, pero bueno, para que lo veáis. Para que lo veáis. A ver. 3,5 más 1 partido por 60, paréntesis, 75 menos 70. Aprovecho para recomendaros una calculadora buena. Y eso vale 3,58. Solución B. Solución B. 3,58. Y en la 16 piden el coeficiente de ambigüedad y bueno, por liarla un poco lo piden del otro ítem, no de ese, sino del otro. Pues vamos al otro. Coeficiente de ambigüedad del otro ítem. Nos hace falta las acumuladas del otro ítem. Voy a darle la vuelta a esto, que voy a escribir mejor en horizontal. Las acumuladas del otro ítem son 15 y 30, 45 y 45, 90 y 45, 135 y 15, 150. Para el coeficiente de ambigüedad es, voy a hacer aquí una pantallita en blanco, un momento. Eh, el coeficiente de ambigüedad es Q3 menos Q1. Vamos con el Q3 y con el Q1. Hay una fórmula en la página 4 de los cuartiles, que ya sabéis que yo en mis clases recomiendo tacharla del formulario, tacharla directamente y emplear siempre la de la mediana de la página 3. Solo que para el Q3 la fórmula quedaría límite inferior más I partido por FD, y ahora en vez de n medios, en el Q3, 75% de n menos FB. Y para el Q1, límite inferior más 1 partido por FD, 25% de n menos FB. ¿Cuál es el 75% de 150? Lo hago aquí a la derecha. 75% de 150 es 112,5. Busco el 112,5 en las acumuladas y lo encuentro en la categoría 4, porque en la anterior hasta 90 no llega a 112, que empieza también en 3,5. Así que esto es 3,5 más 1 partido por la frecuencia absoluta de esa categoría, que es 45, 112,5, que ya está calculado, menos acumulada anterior, que es 90. Esto queda 4. Y en el Q1 hay que hacer el 25% de n, 25% de 150, que es 37,5. Buscamos el 37,5 en las acumuladas. Voy a ir borrando ya esto, que esto ya no tiene nada que ver.
Buscamos el 37,5 en las acumuladas y lo encontramos en la categoría 2, ahí, que empieza en 1,5, de 1,5 a 2,5. Así que esto es 1,5 más 1 partido por la frecuencia absoluta de esa categoría, que es 30, y 37,5 menos la acumulada anterior, que es 15. Esto queda 2,25. 2,25, pero vamos, os pongo la calculadora para que lo veamos. No puedo porque tengo la pizarrita esta. Bueno, pues queda 2,25. 2,25. Y si esto queda 2,25, el coeficiente de ambigüedad es la diferencia, que es 1,75, que es una pregunta bastante habitual y nada extraordinaria. Nada extraordinaria. 17. Si la probabilidad de que la verdadera esté entre 90 y 96 es 0,95 o más, vaya, dicho de otra forma. Si el intervalo de confianza al 95% de la puntuación verdadera es este, el intervalo al 95, ¿cuál es el error de estimación máximo? Recordar que utilizando el método que utilicéis, me da igual, siempre el límite superior es la empírica o la verdadera estimada, me da igual, siempre más el error máximo. Y el límite inferior siempre es la empírica o la verdadera estimada menos el error máximo. El caso es que si yo a partir de la empírica o de la verdadera estimada resto el error máximo para obtener el límite inferior y sumo el error máximo para obtener el límite superior, la distancia entre el límite inferior y el superior es 2 veces el error máximo. Efectivamente, aquí si resto estas, esto se cancela y me queda ls menos li igual a Emax menos Emax. Emax menos Emax, 2 veces Emax. Por tanto, si quiero saber el error máximo, resto 96 menos 90 y lo divido por 2. Y eso es 3. El error máximo es 3. Así que pregunta que no es muy habitual, pero tampoco es difícil. Borro todo. Un examen de inglés tipo test consta de 3 subtests. Bueno, este también ha causado mucha polémica porque nadie sabía calcular la varianza total. A ver, que está ahí, así vemos toda el enunciado. Un examen de inglés tiene 3 subtests, cada test tiene una varianza diferente, que son estas 3, es decir, apunto por aquí la varianza del test 1, que es igual a 15, la varianza del test 2, que es 25, y la varianza del test 3, que es 40, y sus fiabilidades respectivas fueron estas 3 de aquí abajo, es decir, la R11 es 0,8, la R22 es 0,7 y la R33 es 0,9. Y el sumatorio de sus covarianzas, lo apunto por aquí, el sumatorio de las covarianzas entre los ítems J y K es 20. ¿Cuál es la fiabilidad de esta batería? Hay dos formas de calcular la fiabilidad de una batería. Dos. La fórmula de beta de Raju, página 24 del formulario, y la fórmula de la batería total de un test, de la fiabilidad de la batería, que está en la 26. Voy a abrirlas un momento. Ahí tenéis la fórmula de beta de Raju, pero como veis en la fórmula de beta de Raju intervienen el número de ítems de cada subtest, y ese no ha sido dato que me han dado a mí. Por tanto, beta de Raju aquí no es aplicable. Aquí es aplicable la de la página 26, que me dice ahí abajo la fiabilidad de una batería de test, donde aquí sí que me intervienen las fiabilidades de cada subtest. Este RJJ es la fiabilidad de cada subtest. El problema es la varianza total. La varianza total del test que no me la dan, pero para eso me dan, todo está en el formulario, ¿eh? Para eso me dan en la página 70, a ver, teclado, y la 70 aquí será la 84 o por ahí, pienso yo, más o menos. La siguiente, sí. En la página 70, allá abajo, hay una fórmula de la varianza de la variable compuesta.
fórmula de la varianza de la variable compuesta, que me dice que cuando una variable está compuesta de varios elementos, la varianza total de esa variable es la suma de las varianzas de los elementos más la suma de sus covarianzas. En definitiva, en este caso, la varianza total va a ser la varianza de 1 más la varianza de 2 más la varianza de 3 más las covarianzas entre los ítems. Así que con esta fórmula se sacaba la varianza total, con la fórmula de la página 70. Vuelvo al examen y entonces ya aplicando la fórmula de la página 26, que dice que la varianza, la fiabilidad del test de la batería, RTT, es igual a 1 menos la suma de las varianzas, que son 15 más 25 más 40, menos la suma del producto de cada varianza por su fiabilidad, o sea, 15 por 0,8 más 25 por 0,7 más 40 por 0,9 y todo esto dividido por la varianza total, que es esta de aquí, que es 15 más 25 más 40 más 20, que por cierto son 100. Entonces, sacando a pasear la calculadora, por aquí anda, y 1 menos, bueno, 15 más 25 más 40 son 80. Así que me voy a ahorrar poner números por ahí. 80 menos la suma de 15 por 0,8 más 25 por 0,7 más 40 por 0,9 y dividido por 100. Y eso sale 0,86. 0,86, que lo tenemos en la opción B. 0,86, que lo tenemos ahí en la B. 0,86. Esta pregunta era un poquito más larga, un poquito más complicada, pero bueno, ahí está. 19. ¿Cuál es el coeficiente de fiabilidad de un test sabiendo que el tamaño muestral es 300, lo cual no sirve de nada? La desviación típica de las puntuaciones empíricas es 3 y la varianza de los errores representa el 5% de la varianza de las puntuaciones observadas. Esa es la clave. A ver, la varianza de los errores es el 5%, 0,05 de la varianza de las puntuaciones observadas. Esa es la clave, porque la fiabilidad, página 10, una de las fórmulas que hay es 1 menos varianza error partido por varianza empírica. O sea, 1 menos, en vez de varianza error pongo 0,05 de la varianza empírica partido por varianza empírica, que se cancelan, y 1 menos 0,05 es 0,95. De todas maneras, esto no me conduce a nada porque en las tres está el 0,95. Así que esa pregunta se la podían haber ahorrado, porque las tres dan la misma solución. Así que lo interesante es la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, borro la primera, es ¿cuál será si se eliminan la mitad de los ítems? La mitad de los ítems quiere decir que n es un medio, o sea, 0,5. Acordaros de que n son elementos finales partido por los iniciales. Si había 40 ítems, ahora hay 20. Si había 60, ahora hay 30. Que había 100, ahora hay 50. El caso es que esto es un medio. 0,5. Haya los ítems que haya. Y la nueva fiabilidad, fórmula Spinman-Brown, página 13, es n por la antigua partido por 1 más n menos 1 por la antigua. O sea, 0,5 por 0,95 partido por 1 más 0,5 menos 1 por la antigua, que es 0,95. Esto sale 0,90.
0,90. No sabemos cómo calcular equipo docente, es un misterio. Bueno, yo lo intuyo, pero aquí ni siquiera eso funciona. 0,05 por... No, 0,05 no, 0,5. 0,5 por 0,95 dividido por 1 más paréntesis 0,5 menos 1 por 0,95. Y eso sale 0,90. Ahí no está el 0,90, lo que más se parece es un 0,92. Habitualmente el equipo docente lo que hace es calcula por una parte el numerador, lo redondea a dos decimales, calcula esto, por una parte, lo redondea a dos decimales, calcula esto, lo redondea a dos decimales y luego hace la división. Pero es que aquí ni siquiera haciendo eso funciona, sale 0,90 siempre. Si lo hacemos con el estilo del equipo docente, es 0,5 por 0,95 es 0,475, redondeado a dos decimales, 0,48, 0,48, y hacemos el denominador por otra parte, 1 menos 0,5 por 0,95. He dicho menos 0,5, sí, porque 0,5 menos 1 es menos 0,5. Y eso es 0,53, 0,53, y si ponemos esta división también sale 0,90. El caso es que la que más se parece es la C. En la que más se parece es este 0,92, porque desde luego el 0,76 y el 0,86 no se parecen en mucho. Vamos a la siguiente. Borro todo. Bueno, esto es tal cual, lo preguntan sin mucho ocultamiento directamente por el KR20. Así que el KR20 nos hace falta la P, la Q y sobre todo el producto PQ. La P es 2 de 5, por tanto la Q 3 de 5 y el producto, que es lo interesante, bueno, luego haremos el producto. 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 1 de 5, 3 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 2 de 5 y 4 de 5 y 1 de 5. Vamos a hacer el producto y lo voy a poner en rojo para que se note un poco más. 2 por 3, 6, 25 avos. 2 por 3, 6, 25 avos. 4 por 1, 4, 25 avos. 3 por 2, 6, 25 avos. 3 por 2, 6, 25 avos. Y 4 por 1, 4, 25 avos. Estas las tengo que sumar porque me hace falta el sumatorio de PJ-QJ en el KR20. Bueno, la sumo en 25 avos. Tengo el 6 cuatro veces, 6 por 4, 24, y luego el 4 dos veces, 8. 24 y 8, 32, 25 avos. Y ahora ya puedo hacer la división si quiero. Esto es 1,28. Eso es 1,28. Porque el KR20, pongo aquí la fórmula, KR20 es n en página 22, entre n menos 1, 1 menos el sumatorio de PJ, QJ entre la varianza total. N es el número de ítems. Y la varianza total, me hace falta una columna con las X y sumar lo que tiene cada sujeto. El primer sujeto tiene 4 puntos, el segundo tiene 6 puntos, el tercero tiene 5 puntos, el otro 2 puntos y el último 1 punto. La varianza de esta columna me hace falta. Yo no hago nunca varianzas a mano, las hago con la calculadora, pero por esta vez la voy a hacer a mano por una vez en la vida. La varianza a mano es el sumatorio de los cuadrados entre n menos el cuadrado de la media. Es decir, tengo que el sumatorio de los cuadrados es sumar los cuadrados de la columna de x. 4 al cuadrado que es 16, 6 al cuadrado que es 36, 5 al cuadrado que es 25, 2 al cuadrado que es 4 y 1 al cuadrado que es 1. Eso suma 30, 66, 76, 82. 82 partido por 5 menos la media es sumar todos estos y dividir por 5. 10, 15, 18 entre 5, 3,6. Menos 3,6 al cuadrado. Y eso nos lo va a hacer la calculadora amablemente.
amablemente, que es 82 entre 5 menos 3,6 al cuadrado. 3,44. Es mucho mejor poner menú, estadística de una variable y meter 4, 6, 5, 2, 1. Option, calcular una variable y la varianza la tengo ahí, sigma cuadrado x, 3,44. Bastante más rápido y con menos errores. 3,44. El caso es que si vale 3,44, esto es, esto es n número de ítems, 6 ítems, entre 5 por 1 menos 1,28 entre 3,44. Volvemos a la calculadora. Opción menú normal. Y 6 entre 5, que es 1,2. 1,2 paréntesis 1 menos 1,28 entre 3,44. 0,75. Ahí no está el 0,75, pero como el equipo docente calcula por métodos sospechosos, y vamos, sospechosos que no se sabe cómo, la correcta tiene que ser 0,76. Hay otra. En la pregunta siguiente, borro por aquí todos estos KR20. La proporción de varianza de y explicada por X. Esa es la definición pura y dura de coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza del criterio explicada por la variable predictora. Así que cuando me preguntan proporción de la varianza de y explicada por el test X, es el coeficiente de determinación. Me están pidiendo el CD, que no es más que el cuadrado de la correlación de Pearson. Entonces, como tengo aquí las puntuaciones, no me complico la vida con la fórmula de Pearson. Yo ya sabéis que la vida no me la complico mucho cuando hay herramientas. No clavo los clavos con la cabeza, los clavo con un martillo. Entonces aquí pongo menú de estadística de dos variables y meto la X y luego la Y. 4, 6, 5, 2, 1, 4, 6, 5, 2, 1. Me voy a la cabecera de la Y. 17, 20, 24, 17, 20, 24, 13, 17. Opción, calcular regresión. 0,69. 0,69 es el coeficiente de correlación de Pearson. Pero como el de determinación es su cuadrado, pues esto es 0,69, que por cierto está aquí en las soluciones, pero no es la solución, porque es al cuadrado, y esto es 0,48. La B es la correcta. La B. La 22. Teniendo en cuenta que su coeficiente de validez con otro criterio es 0,6, ¿cuál sería el coeficiente de validez si el cuestionario de satisfacción laboral estuviera libre de errores de medida? Bueno, esto es fórmulas de atenuación, página 47, y me están diciendo si el cuestionario, o sea, si el cuestionario es el test, no tuviera errores de medida, o sea, fiabilidad perfecta. Y sería RVXI, pero no os preocupéis de la VX, es nueva validez y es la antigua partido por la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad del test. Ojo que si ponemos aquí 0,69 partido por la raíz del resultado de la primera pregunta, que era 0,75, pero ellos decían que era 0,76. Si hacemos esto, va a salir 0,79 y marcaremos la C, porque nos han puesto un cebo. Ahora ya no es 0,69, ahora es 0,6. O sea que este 9 fuera. Ese 9 fuera. Y entonces, si quitamos ese 9 porque ahora es 0,6, y ponemos la calculadora ahí, opción, menú normal, fracción
0,6 dividido por la raíz de 0,76 sale 0,69. Muchos 0,69 hay por aquí. Que lo han puesto aquí porque habrán dicho, 0,69 era la validez de antes. No, 0,69 es la respuesta correcta. 0,69. Porque, ojo con esto que es 0,6. Es 0,6. Venga, preguntas 23 y 24. Dice que hay 150 alumnos. 150 alumnos, la B es la correcta y la tabla recoge los resultados según el grupo de pertenencia. Según el grupo de pertenencia, aquí tenemos la tabla y nos dice, la B es la correcta, le ponen un asterisco, la B es la correcta. ¿Cuál es el índice de discriminación del ítem? Índice de discriminación del ítem, pues el índice de discriminación del ítem es tal como me dan los datos. De las tres formas que hay de hacerlo, solo lo puedo hacer por PS menos PI. Me vengo por aquí, discriminación PS menos PI. Primera barbaridad. En el primer grupo de aquí, si sumo 13 y 25, 38 y 11, hay 49 sujetos. Y en el de aquí abajo, en el de los tontos que digo yo, 4 y 12, 16 y 15, 31. Tienen que ser normalmente iguales. Porque o lo hago por el 25%, o lo hago por el 27%, o lo hago por el 14% o por el 34%. Me da igual, pero tienen que ser iguales. Entonces, como no son iguales, problemas. Aciertos del grupo superior, 25 de 49. Menos aciertos del inferior, 12 de 31. Esto sale 0,12. Que ni es esta, ni es esta, ni es esta. Hay quien dice, no, yo lo que he hecho es el 25% de los 150 y me salen 40. No, 40 no, 40, 37 y pico, ¿no? 38. Por la calculadora aquí. La cuarta parte de 150, 75, 37 y medio. Me salen 37 y medio, unos 38. Y claro, pues entonces he hecho 25 entre 38 menos 12 entre 38. Y me sale, sí, me sale 0,34. Es la C. Sí, claro, pero es que no hay 38 en el grupo superior ni 38 en el inferior. O sea que esta pregunta es para anularla. El equipo docente tomará la decisión, pero ninguna respuesta es correcta. Y la 24, suponiendo que la media en el test de las personas que han seleccionado las alternativas A, B y C son estas respectivamente, ¿qué distractor es más eficaz? Eh, bueno, aquí las medias se pueden utilizar haciendo un razonamiento retorcido, diciendo que bueno, los de las medias más altas son los que tienen que elegir menos la correcta. Bueno, el caso es que aquí lo que veo es que de la B me voy a olvidar porque es la correcta. Me preguntan por el distractor más eficaz. El distractor más eficaz. Y el B no es distractor, así que el B me voy a olvidar de él. El B me olvido del B. El B no es distractor. Y de las dos que me quedan, un buen distractor tiene que confundir a los tontos y no a los listos. Y resulta que el 13 confunde a los listos, porque la eligen más listos que tontos. La eligen 13 listos y solo 4 tontos. Y esa es incorrecta. Por tanto, esa, esa no funciona bien. No es un distractor eficaz. La C es un distractor eficaz, tampoco demasiado, porque la eligen más tontos que listos, pero no muchos más. No muchos más, pero por lo menos la discriminación es negativa. Si calculo PS menos PI, saldrá negativa. Así que la correcta es la C. De la B, olvidaros. Y terminamos el examen con la pregunta 25, que es muy fácil. Hay que saber, que esto todo el mundo no lo sabe, pero hay que saber lo que significa una puntuación típica. Una puntuación típica es el número de desviaciones típicas que una puntuación directa se desvía de su media. Número de desviaciones típicas que se desvía de la media. Positiva si se desvía hacia arriba de la media, negativa si se desvía hacia abajo. Entonces, si me dicen que aquí que hay una persona que está dos desviaciones típicas por debajo de la media, me están diciendo que esa persona tiene una Z de menos 2. Dos desviaciones típicas por debajo. Si aún así yo no lo sé, si no lo sé, puedo razonar de esta forma. A ver, esta persona tiene una puntuación que es la media menos dos desviaciones típicas. Voy a calcular su típica. La típica es directa menos media entre desviación típica.
La directa es todo esto. Media menos dos desviaciones típicas menos la media partido por la desviación típica. Esta media y esta se cancelan y esta desviación típica y esta también. ¿Y qué me queda? Un menos 2. La típica es menos 2. Por tanto, primera pregunta, ¿cuánto vale su típica? Menos 2, que ya lo decía el enunciado, ¿eh? No hay que hacer esta cuenta que yo acabo de hacer. ¿Cuánto vale la T de Macal? La T es la de Macal. No pone la palabra Macal, pero hay que saberlo. 50 más 10z, o sea, 50 más 10 por menos 2, 30. Opción correcta, la B, menos 2 y 30. Pues bien, este ha sido el examen de mayo del 24, primera semana. Muchas gracias por haber estado ahí y damos por terminada la resolución del examen de 24, mayo, primera semana tipo A.